Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos, también en este 2023, que un mundo mejor es posible. Y ya estamos, de una alegría encontrarme además con un antiguo colaborador con el que ya hemos coincidido alguna vez, Íñigo Molero, encantado de volver a contar contigo y encontrarnos otra vez. Muchas gracias, un placer estar aquí. Sí que es verdad que ha sido un reencuentro después de algunos años, tú. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, hace algunos años en un programa de radio, ¿qué hay de nuevo? Entonces hablamos también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De blockchain y de las posibilidades de esta tecnología. Y bueno, me hablabas de todas las cosas que se podían hacer con blockchain y de todo el horizonte de posibilidades que se abría. Y años después encarnas una de estas alternativas con el Etihad, que demuestran que sí, que esta tecnología pues, puede servir para cosas muy interesantes. Está muy bien además de plantear esto porque, claro, últimamente se está hablando, y no para bien, del tema de las criptomonedas, ¿no? Que esto es claro, esto es una selva y una gran cantidad de cosas mezcladas, ¿no? Cuando realmente esta tecnología se puede usar para algo que no sea para mí, especulación, ¿no? Tú me dirás eso, no especulación, lo que hay con algunas, que no todas las criptomonedas, que también hay que aclararlo. Pero si quieres, creo que es interesante empezar por el principio, ¿vale? Y que nos expliques un poco. Tú imagínate que yo no tengo ni puñetera idea, que algo sí sé porque ya hemos hablado, pero bueno, imaginemos que yo no tengo ninguna idea, nada de qué es esto del blockchain. Cuéntamelo un poquito. Vale, pues yo creo que tendríamos que remontarnos un poco a Bitcoin, que es donde Ajá. sucedió todo. Y fíjate que yo creo que tuve la inmensa suerte de encontrar Bitcoin hace muchos años. Yo trabajaba en organizaciones del tercer sector, en asociaciones, fundaciones, y teníamos un problema que a mí me ponía de los nervios, que era el Ajá. de las microdonaciones. A veces nos llamaban centenares de personas y nos decían, oye, os voy a donar 1 euro todos los meses a tu cuenta del banco. Pero Ah, teníamos que renunciar, porque fíjate, el banco por la gestión de domiciliar 1 euro cobraba 80 céntimos, ¿no? Entonces, qué claro, fuerte. nos parecía terrible. Y así es como un día tuve la inmensa fortuna de leer algo así como Bitcoin, un sistema de pagos sin intermediarios. Y dije, uy, ¿esto qué es? Y la verdad es que no me lo podía creer. La promesa que nos hacía Bitcoin es que unas personas desde Australia nos podían enviar 20 céntimos que llegaran íntegros y en cuestión de segundos. O sea, esa fue mi gran suerte, que fue una bofetada de realidad cuando me encontré con Bitcoin, que sí que nos solucionaba un problema, el tema de las microdonaciones. Y a partir de ahí me quedé tan fascinado que me puse a estudiar la tecnología y a ver cómo funcionaba. Y básicamente podemos decir que es una base de datos, un libro Ajá. mayor contable, donde todos los participantes tenemos la certeza de que todas, una certeza, fíjate, además, basada en las matemáticas y la criptografía, de que todas las transacciones y anotaciones que realizamos son ciertas y son resistentes a la censura. Vale, dice, joder, menuda definición. Sí, pero básicamente no. Pero fíjate, o sea, yo creo que lo que nos demostró Bitcoin es que se ha resuelto un problema que era irresoluble en los últimos 40 años en Internet. Ajá. El Internet que tenemos ahora, que es maravilloso, el Internet de la información, ha posibilitado la aparición de modelos de negocio, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, pero tenía un problema, que no podíamos transmitir valor. Es decir, si yo te mandaba a ti un archivo digital en un correo electrónico, Ajá. ese archivo se podía replicar infinitamente. Tú podías enviar ese archivo, esa foto a 100 amigos y cada uno va a descargarse ese archivo. Pues imagínate cómo cambia el escenario Ujú. si yo esa foto que te envío desaparece de mi ordenador y aparece en la tuya. Es decir, transmito valor a través de Internet. Y lo hacemos gracias a una arquitectura descentralizada. Y creo que así, a grandes rasgos, es un poco como yo lo definiría, pero básicamente que la gente sea consciente que el gran mérito de Satoshi Nakamoto ha sido resolver ese problema del doble gasto a través de Internet. Y piensa que si Internet ha sido increíble y ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ahora tenemos un Internet muy optimizado donde además podemos transmitir valor de una parte del mundo a otra de forma rápida, transparente y prácticamente gratuita. Ujú. Es decir, por ejemplo, yo te puedo hacer una transacción económica, en teoría, o bueno, o en la práctica, mejor dicho, y en vez de hacerla a través de mi banco, que además es curioso, ¿no? Porque lo haces por un banco y te sigue tardando, a lo mejor te tarda 1 o 2 días. Tú lo puedes hacer por internet
Y te puede llegar a ti en cuestión a lo mejor de segundos, si sería seguro. Sería algo así. Sí, algo así. También es verdad que han surgido, oye, gracias a Bitcoin, que viene del mundo del software libre, pues y el código abierto, se ha Ajá. podido replicar, coger ese código, cambiarle 3 parámetros, cambiarle el nombre, inventarte una nueva criptomoneda. Luego hay que distinguir, claro, las que tienen valor, las que aportan algo, como Bitcoin, yo siempre lo pongo en el lugar más alto, y luego en el otro extremo, pues tenemos otras monedas que a lo mejor no aportan valor, ¿no? Porque no son tan seguras o no son tan descentralizadas. Pero fíjate, creo que te decía antes que si Bitcoin surge o podíamos dar su fecha de nacimiento como el 3 de enero del 2009, o sea que Anda. llevamos muy poquito tiempo, más de una década, creo que es un momento de una creatividad extraordinaria, donde estamos viendo dónde se puede aplicar esta tecnología y al final veremos qué casos tienen sentido y qué otros muchos no tienen sentido. Pero creo que estamos muy afortunados en ser contemporáneos de toda esta tecnología y si además podemos convertirnos en activistas y participar en proyectos como es Hub, pues creo que somos muy afortunados. Pero bueno, ya sabes que yo soy siempre de mentalidad muy positiva. No, hombre, pero es que además tú tenías esta fe y hemos visto que efectivamente se pueden usar para, esta tecnología se puede emplear para fines mucho más nobles. Un poquito para que nos quede todavía más claro, entiendo que al final lo que estamos haciendo con blockchain es una, como dices tú, una transmisión de valor, que yo te puedo transmitir a ti un valor. Eso puede ser dinero a través de, por ejemplo, un sistema de pagos digital como cualquier criptomoneda, pero también sirve, al final, estos acuerdos que están protegidos, esos que forman parte de estos bloques, ¿no? Y que están protegidos en el sentido de que no puede entrar nadie y, digamos, entrar y manipular lo que hemos acordado tú y yo, ¿verdad? Bueno, hay una contraseña, están cifrados, ¿no? O sea, por un lado hay una seguridad, entiendo, y por otro lado, este acuerdo o esa transmisión de valor puede ser a través de una moneda o puede ser otro tipo de acuerdos y de contratos incluso, ¿no? Claro, o sea, al final, si entendemos el concepto de que estamos transmitiendo valor a través de Internet, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchos de los elementos físicos, ¿por qué no podemos convertirlos en elementos digitales y transmitirlos a través de esta tecnología? Ahora bien, como te decía antes, ¿no? Creo que lo más seguro es Bitcoin a día de hoy con diferencia. Y si te vas a otro extremo, al otro extremo, Bitcoin podríamos definirlo como una blockchain, si quieres, que es Ujú. pública, que es abierta, decir, cualquier persona puede participar en Bitcoin, Ajá. todo seas usuario o no seas usuario de Bitcoin, puedes ver la cadena de bloques, ver las transferencias que se hacen. Pero Ujú. si nos vamos a otro extremo, podríamos hablar también de las tecnologías de blockchain privadas, ¿no? Donde a lo mejor no todo el mundo puede ver las transacciones o no todo el mundo puede participar. Y esas por defecto pues serían menos seguras, pero a lo mejor se construyen para una finalidad, oye, que son privadas, ¿no? Que no todo el mundo tiene que participar. Entonces creo que lo que es muy importante es ver un poquito cómo funciona la tecnología y las diferentes ofertas que hay. Y sí, y yo soy muy partidario de cacharrear con la tecnología y empezar por Bitcoin, o sea, descargarse un monedero, comprarte, si quieres, 2, 3, 5 euros, ¿no? Hacer una transacción de un monedero a otro, porque creo que es cuando cacharreas con la tecnología es cuando puedes vislumbrar realmente la propuesta de valor que nos hace. Entremos un poco más, vale, tampoco nos podemos poner muy técnicos, pero si yo, por ejemplo, mañana te paso a ti, yo qué sé, te compro un libro, ¿vale? Y te pago un libro que tienes en casa y que no quieres leerte y te lo compro yo, pues mira, tal, porque me viene bien ese libro y te lo pago a 5 euros y te lo paso por blockchain. Te lo puedo pagar, por ejemplo, primero en euros o en Bitcoin o en lo que tú y yo acordemos. O sea, puede ser la transmisión, ese valor puede ser como tú y yo acordemos o tiene que ser una criptomoneda. No, claro, podría ser como tú y yo acordemos. Es lo bonito que tú y yo nos podemos poner de acuerdo sin necesidad de que un ente central nos diga cómo nos tenemos que poner de acuerdo. Y a lo mejor, oye, podría cambiarte ese libro si por unas naranjas que tú tuvieras en Mm. tu huerta. Pues maravilloso, ya haríamos un trueque y meteríamos el dinero. Al final es ponernos de acuerdo. Yo podría aceptar perfectamente Bitcoin, aun siendo consciente de la volatilidad asociada a Bitcoin, que Bitcoin hoy por hoy sí que es verdad que tiene ese componente volátil, ¿no? Que te sube y te baja de precio y que puede asustar mucho a la gente.
pero si llegamos a un acuerdo, pues sí, vamos, yo la verdad es que sí. Mira, buscaré los libros que tengo y te diré alguno por si me los quieres comprar por Bitcoin. Claro, ahí está el asunto. Entiendo que cuando hablas de transmisión de valor, claro, porque precisamente el caso que has puesto tú, el ejemplo de las naranjas, esto es un contrato, ¿no? Yo quiero tu libro y a cambio te doy unas naranjas, que además, curiosamente, tengo naranjas en casa, es un gran ejemplo. Y entonces esos contratos, esa transmisión de valor, pues la acordamos y tal. Y entiendo que además es un sistema rápido que se hace en segundos y que además no es fácil que entre alguien ahí y lo manipule, ¿no? Lo que tú y yo hemos acordado se cifra, se queda sellado, se queda, digamos, cerrado y nadie lo puede modificar ni manipular después. O sea, no me lo pueden piratear, ¿no? Eso es así. ¿Cuál es la garantía de que esta transacción es totalmente segura? Eso es así, te podría decir en el ejemplo que te pongo antes, ¿no? En Bitcoin. Bitcoin hoy por hoy sí que me parece que es la blockchain más segura y más resistente a la censura que cualquier otra. Y si nos vamos a ese extremo o nos vamos al otro extremo, pues a lo mejor hay otras posibilidades que se llaman blockchain, que también que le ponen este nombre, pero que no son tan seguras. Bitcoin, te pongo por ejemplo, puedes tener 300.000 nodos, ¿no? Es muy descentralizado. La potencia del hash de la red es enorme, pero en otro extremo, a lo mejor tienes una blockchain que tiene 3 nodos y que no, entonces esa sería mucho más vulnerable. Entonces, por eso creo que es muy importante aprender cómo funciona la tecnología, sobre todo empezar por Bitcoin, porque si tú entiendes muy bien qué es Bitcoin, luego vas a poder valorar otras muchas propuestas que han surgido después Y, y que a lo mejor nos venden que es el próximo Bitcoin y que es la más segura, cuando con un análisis dices, uy, pero si sois muy poquitos nodos o realmente la fortaleza que tenéis en la red o los mecanismos de consenso, pues no son muy logrados. ¿Y por qué son tan importantes los nodos de cara a la seguridad? Pues, pues fíjate, el ejemplo que te ponía yo antes creo que es muy significativo, ¿no? Yo encontré Bitcoin, yo venía del mundo del tercer sector, ¿no? Y era Ujú. maravilloso cuando 300, o sea, centenares de personas, siempre va a ser mejor que 2.000 personas te den un euro, te donen un euro antes que una persona te done 2.000 euros. Porque, oye, Claro. si te van 2 o 3 de los donantes, pues tampoco pasa nada. Ahora se te va el donante gordo y tienes un problema enorme. Entonces, ese concepto de la descentralización creo que lo replicamos muy bien. Cuantos más nodos, los nodos al final lo que hacen es tener una copia de ese libro mayor contable, de esa base de datos que tenemos todos. Y son nodos que estamos conectados en un sistema peer-to-peer, como podía ser Emule, ¿te acuerdas? O, Sí. es decir, todos nuestros ordenadores están conectados y bajo un mismo protocolo o unas normas. Cuantos más seamos, pues será mucho más resistente. Si fuéramos 2 nodos conectados y vinieran 5 con malas intenciones, pues ya serían la mayoría. Si somos 300.000 nodos y vienen 5 con malas intenciones, pues no van a hacer nada, ¿no? No van a... Que es muy difícil tirar ese sistema y manipularlo, entrar ahí, desencriptarlo. Claro, cuando están tantos cientos de miles de ordenadores, pues digamos que eso no se puede hacer, porque tendrías que hacerlo, entiendo, ¿eh? En cientos de miles de ordenadores, ¿no? Claro, exactamente. Para modificar, manipular, digamos eso, el acuerdo que tú y yo hemos alcanzado antes por el que te cambio naranjas por libros, para que se manipulara, alguien, si es por Bitcoin, alguien tendría que entrar en estos 300 y pico mil ordenadores, ¿no? Claro, esa es la diferencia entre los sistemas centralizados y descentralizados. Un sistema centralizado, del que dependen otros muchos, pues tiene un problema, que puede ser hackeable o puede ser un nodo corrupto. Entonces, como el resto están conectados a ese, no van a poder verificarlo y se van a tragar la información corrupta de ese nodo central. Por otra parte, es mucho más sencillo para los atacantes concentrar sus esfuerzos en un único nodo centralizado. Pero claro, como hemos dicho antes, como has dicho antes, si son 300.000 nodos, los atacantes tienen que dispersar sus esfuerzos para atacar a 300.000. Lo tienen mucho más complicado, ¿no? O sea que es una cuestión también de arquitectura en ese sentido y de filosofía. Genial, y ya antes de entrar más en profundidad a este bonito proyecto de Etihad, sí que nos preguntaban por redes sociales del blog sostenible sobre el consumo de recursos, de energía y, bueno, sobre todo de energía, pero también de recursos, ¿no? Que suponen todas estas cuestiones de la Bitcoin y la minería de datos. No sé qué nos puedes comentar sobre esto.
Pues fíjate, a mí siempre ahora me gusta hacer una reflexión previa y te explico por qué. Los mineros de Bitcoin, que es verdad que Mm, gastan recursos energéticos, pero los gastan para mantener la fortaleza de la red y que sea incensurable. Pero una cosa muy importante es que están pagando esa energía. Es decir, yo entendería la polémica si, oye, gastaran recursos y encima porque la energía se la dieran gratis. No, no, son personas que están invirtiendo sus recursos económicos en comprar energía y mantener la fortaleza de la red. Te pongo aquí un ejemplo terrible, que podía ser distópico absolutamente. Tú imagínate que hubiera un ente supranacional que nadie sabe muy bien quién es, que nos dijera en qué podemos gastar energía y en qué no podemos gastar energía. Oye, pues vale, hoy sería Bitcoin que lo prohibirían, pero mañana igual lo que prohíben es que gastemos energías en las incubadoras de los bebés recién nacidos, ¿no? O sea, qué cosa más absurda sería. Y dicho esto, creo que también hay mucha desinformación en torno al tema del consumo de la energía en cuanto a Bitcoin. Si Bitcoin fuera un país, ujú. sería el país que de largo utiliza más energías renovables, porque al final tiene que ser muy competitivo y tú sabes que desde la generación de la energía hasta que la llevas donde la consumes se va perdiendo energía. Sí. Bitcoin en torno al 70% de las energías que utiliza son renovables y creo que lo que está fomentando precisamente es una escalada en favor de las energías renovables. Entonces, mira, yo cuando encontré esto, un poco el mantra en torno a Bitcoin es que lo utilizaban terroristas y pedófilos y gentuza. Bueno, pues bien, ya has visto que Bitcoin tiene otras muchas aplicaciones, ¿no? Y creo que hoy pues el mantra es que gasta mucha energía y que, bueno, pues lo que te digo, o sea, cuidado si abrimos esa espita a que alguien nos pueda decir en qué podemos gastar energía y en qué no, ¿sabes? No, y que luego el tema de la eficiencia energética creo que es un camino que tienen que transitar, se debe transitar todo el mundo, pero precisamente lo que tú dices, ¿no? Pues si hay este afán por ir hacia energías renovables, entiendo que hay esa preocupación, ¿no? Entiendo que hay esa inquietud en la comunidad. Pero sobre todo porque es mucho más eficiente. Al final los mineros, los que están empleando la energía, lo que quieren y es muy lícito es que sea una inversión muy rentable. ¿Y cómo es una inversión muy rentable? Pues con las energías renovables que son las más baratas. Los centros de minería están al lado, muy cerquita de donde se generan las energías. Fíjate que hay proyectos, hay un proyecto español que para minar Bitcoin lo que va a utilizar son los purines de los cerdos, ¿no? En las granjas. Que dices, oye, qué contaminante, qué horror. Pues eso lo vamos a poder utilizar también. Y entonces creo que en Bitcoin, cuando no lo conoces, nada es lo que parece, ¿no? Entonces esa primera impresión puedes decir, qué horror, cómo se gasta energía, pero primero, es que esa energía la estamos utilizando para tener esa red que sea incensurable y eso ya de por sí tiene un valor extraordinario. Y segundo, es que lo que te digo, o sea, Bitcoin está fomentando muchísimo las energías renovables y si fuera un país, sería el país que de largo sería más respetuoso y que más energías renovables está utilizando. Perfecto, yo creo que la gente ya se ha hecho una idea, más o menos, y si no, bueno, pues esto sería objeto de otro programa. Entonces vamos a ir ya a lo que nos interesa, el proyecto que a mí me enamoró cuando lo conocí, te lo digo sinceramente, EthiHub, que al final es, bueno, pues emplear esta tecnología para ayudar a, bueno, a agricultores de países desfavorecidos que no tendrían acceso a financiación o tendrían unas condiciones de usura y que se está consiguiendo a través de este proyecto que mucha de esta gente pues pueda producir y vender sus productos y vivir de ello, ¿no? Cuéntanos. Claro, eso es un poquito, nosotros nos definimos en EthiHub como una empresa social nativa de la tecnología blockchain, porque sin blockchain o las criptomonedas, EthiHub no Ajá. sería posible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues un poco te lo decía antes, o sea, una de las primeras cosas que nos enseñó Bitcoin es que se habían roto las fronteras del dinero, y ahora sí que éramos capaces de hacer llegar pequeñas cantidades de dinero de un extremo del mundo a otro. ¿Y por qué somos una empresa social? Pues porque queremos que nuestra actividad vaya destinada a resolver un problema a nivel global. ¿Cuál? Pues no te imaginas el drama que es que un cuarto de la población mundial, que se dice pronto, está desbancarizada. No tiene acceso a servicios financieros o bancarios. Y un porcentaje elevadísimo es el perfil de agricultores que nosotros atendemos. Personas muy trabajadoras, expertas en las tareas de campo, que cultivan un café o un cacao extraordinario,
pero que al estar excluidas del sistema financiero tienen una serie de problemas enormes. El primero y más evidente es lo caro que les resulta financiarse. Para que te hagas una idea, estas personas solo pueden solicitar el poquito dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades, y como ese dinero es muy escaso, es muy caro, al extremo que están pagando intereses por encima del 100% anual, y ¿Cómo? aún así son capaces de pagarlo. No, no, claro, cuando lo piensas dices, pero fíjate que lo extraordinario es que son capaces de pagarlo. ¿Cuál es el problema? Que no rompen el círculo de la pobreza, porque Claro. todo el esfuerzo de su trabajo va a pagar unos intereses altísimos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en EthiHub gracias al uso de las criptomonedas? Pues una especie de peer-to-peer lending, es decir, que cualquier persona les pueda prestar 20, 50, 100, 1000 euros. Ellos cogen ese dinero y lo emplean en lo que saben, en cultivar un café de especialidad maravilloso o un cacao, y a cambio a ti por el préstamo te van a dar un 8, un 10% de rentabilidad anual. Pero, y es lo bonito del proyecto, al mismo tiempo a ellos les estamos dando una nueva herramienta de financiación a tipos mucho más baratos, donde antes pagaban intereses por encima del 100%, ahora los pagan por debajo del 20%. Y así es como creemos que puede surgir la figura del ahorro y ayudarles a desarrollarse social y económicamente. O sea, el drama es que si a estas personas les das unas condiciones justas, podrían desarrollarse, pero que ha sido un fracaso del sistema financiero y bancario, que era un sistema que no estaba pensado para Internet, que ha sido imposible de llegar. Y lo que te decía antes, ¿no? Fuentes del Banco Mundial, datos del Banco Mundial, te estima en un cuarto de la población mundial, y es un problema que se repite en muchas partes del mundo. Y eso es un poquito lo que hacemos en EthiHub, crear ese ecosistema colaborativo donde tú ganes por prestarles y ellos ganen por pagarte de vuelta y se financien de forma más barata. Vamos a ejemplificarlo. Imagínate que yo me meto en la web. Mira, además la tengo por aquí. A ver. Ay, espérate, esta no. Esto es la web mía de noticias positivas. Que aquí, eso ya hablaremos de ello. Etihub.com, ¿vale? Los que nos estéis viendo por, digamos, los canales audiovisuales, Twitch, YouTube, pues lo tendréis más fácil. Los que nos estáis solo escuchando por iVoox, pues Ethic con H de ético, Hub, H, bueno, la verdad es que es complicado, ethichub.com, Sí. así narrado sin imagen, ¿no? Ethic como ético con H y luego Hub, H, U, B, ethichub.com, ¿de acuerdo? Esta es la web. Y bueno, a partir de aquí, pues puedes participar en este sistema y lo vamos a ejemplificar, ¿no? Imagínate, bueno, venga, vamos a imaginarnos, imagínate, ver, por ejemplo, ¿lo estás viendo, Íñigo, dónde estoy? Sí, Ver, sí, sí. ver proyectos, ¿no? Imagínate, bueno, aquí vemos los proyectos en concreto a los cuales podemos apoyar. Cuando he estado trasteando la web preparando el programa, me ha molado mucho, ¿vale? Y Ajá. yo qué sé, pues porque estás viendo imágenes reales de gente cultivando y eso está guay. Le pones cara, ¿no? Eso Ajá. creo que es interesante. A mí me gusta, ¿no? Estamos hablando de tecnología del siglo XXI, de una empresa nativa de esta tecnología moderna, pero al mismo tiempo estamos viendo a gente trabajando en el campo y tal, ¿no? Pues imagínate, me meto aquí, compremos la cosecha y tal, y le doy a invertir. Y veo esto del XDay, veo esto de la meta, tal, esto del repago, una cantidad de movidas, ¿no? Y le meto y tal, bueno, no hace falta que hagamos más, sino Nada, simplemente. tendrías que darte de alta en la plataforma, exactamente, pasar un proceso en Know Your Customer y podrías Ujú, elegir prestarles desde $20 o 20 euros, vamos, utilizando pues ujú. criptomonedas, que fíjate, yo creo, te cuento una anécdota Sí. tonta al principio, que éramos todos, yo creo que te cometemos un error, que somos muy endogámicos, los apasionados de Bitcoin y de blockchain, no, y que siempre, como hablamos entre nosotros, siempre pensamos que el nivel de conocimiento está tan extendido, ¿no? Pero Claro. cuando volvemos o vuelvo a mis amigos del colegio toda la vida, te das cuenta de que queda muchísimo por hacer. Pues los primeros proyectos que subimos, estábamos todos emocionados como, uy, esto se va a rellenar enseguida, ahí F5 actualizando. Oye, pasan los minutos, pasan las horas, pasaban los días, Mm, total que los teníamos que financiar nosotros, porque claro, al principio tenías que ser criptousuario, tenías que tener tu wallet, las claro. criptomonedas. Ya, claro, claro, y había mucha gente que nos decía, macho, me encanta lo que haces en EthiHub,
estoy con mi tarjeta de crédito, no sé cómo hacerlo yo. No, tienes que ser criptousuario. O sea, boom, había una fricción enorme, ¿no? Ahora sí que hemos habilitado mucho más fácil, que puedas hacerlo con tu tarjeta de crédito. Esto es un aprendizaje para todos nosotros. Claro. Pero fíjate qué poderoso, que es un poco lo que te decía antes del ejemplo de las microdonaciones. Ahora sí que es posible que tú les puedas prestar a estas personas desde 20 o 30 euros y que te lleves un 8% de rentabilidad. Eso no sería posible con el sistema financiero tradicional, porque hacer una transferencia de aquí a México, de aquí a Ecuador, donde están nuestros agricultores, de 20 euros, te cobran 12 de ida de comisión y 12 de vuelta. Ya No ves. tiene sentido. Pero con las criptomonedas sí que podemos pasar esos 20 euros que lleguen íntegros y de forma prácticamente gratuita. Y lo que podemos hacer es que muchas personas con pequeñas aportaciones puedan financiar un proyecto de toda esta comunidad, ¿no? O sea, esa es un poco pues la base de CIJAB, utilizar esta tecnología para hacérselo llegar a quien más los necesita en unas condiciones mucho más accesibles y beneficiosas de las que tienen en la actualidad. Entonces, imagina que entro aquí con mi tarjeta de crédito, le doy a esta gente 20 euros y a partir de ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa Vale, después? pues entonces fíjate cómo utilizamos la tecnología. Esos 20 euros se convierten, o si inviertes con tu wallet directamente, 20 XDAI, ¿no? Que es la moneda que utilizamos, que es una moneda, una criptomoneda que guarda paridad con el dólar estadounidense, ¿no? Un Ujú. XDAI siempre va a valer un dólar estadounidense. Así evitamos la volatilidad, ¿no? O sea, porque al final les tienes que prestar en algo que no haya O sea, volatilidad, está claro. esa moneda siempre va a valer lo mismo, esa criptomoneda. Hay monedas Exactamente. que funcionan así, que se puede hacer, ¿no? Perfecto. Exactamente, son las que llamamos monedas estables, pero que es que guardan paridad directamente y las puedes intercambiar al mundo fiat siempre con 1 a 1 respecto al dólar Con lo estadounidense. cual son interesantes en el sentido de que no se puede especular con ellas, porque siempre es el mismo Claro, valor. No tiene sentido. claro, y ha sido algo muy necesario en el ecosistema, ¿no? La llegada a estas monedas estables porque nosotros no podíamos hacer préstamos en monedas que tuvieran volatilidad, porque, oye, le puede ir para arriba, puede ir para abajo, ¿no? O sea, eso eran cosas que no Claro. podíamos. Entonces, tú tienes tu wallet y dices, ay, uno de esos proyectos que has visto, venga, le voy a financiar con 50 XDAIs. Van de tu wallet a un contrato inteligente. Un contrato inteligente no es otra cosa, y fíjate la posibilidad que tenemos de programar dinero. Entonces, el contrato tiene dos opciones. Dice, mira, estos agricultores han pedido 5.000 euros. Si en 2 semanas no reunimos 5.000 euros, Ujú. se activa el contrato inteligente y yo te devuelvo automáticamente los 50 dólares que has puesto. Van a tu wallet. Si antes de las 2 semanas, entre todos, hemos reunido los 5.000 euros, el contrato inteligente se activa y los 5.000 euros van a la wallet de la cooperativa, de los agricultores. Ellos ya lo cambian en su moneda local y empiezan a utilizarlo en las tareas del campo. Ujú. Transcurrido un año, que es todo el ciclo de la cosecha, lo que son los préstamos, ellos cogen el principal que les has prestado más el interés acordado, lo convierten en criptomonedas y lo envían a ese mismo contrato inteligente. A ti te llega un aviso y en el aviso dices, ah, ya han repagado. Aprietas un botón en tu wallet, interactúas con el contrato inteligente y recibes el principal más el 8% acordado. Es un proceso, entonces, un ejemplo muy claro de blockchain, de un contrato entre partes, que parte además, que se genera gracias a un proceso que al final es un crowdfunding colectivo, ¿cómo se llama? Un crowdlending, ¿no? Creo que se llama. Sí, exactamente. Un Un préstamo, crowdlending. un préstamo colectivo y que además tiene es un préstamo colateralizado, es decir, que hay una garantía del préstamo para quien da esos 20, 30, 50 euros, lo que sea, Sí, ¿verdad? sí, verdad. Además, fíjate que en estos años, en estos 4 años con la plataforma, hemos financiado pues por valor de 2 millones de dólares y contamos con impagos en torno al 1,2%, que es un porcentaje bajísimo. Menos que la Pero banca, en las ¿no? ocasiones, porque este perfil es un perfil maravilloso, o sea, el perfil de estas personas es increíble. Yo no entiendo cómo no hay gente para prestarles, no hay cola de gente, porque es gente muy trabajadora, expertas en la tarea del campo y que te están creando algo tangible, ¿no? O sea, un café que luego lo puedes vender muy bien en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ha habido impagos, los que invirtieron en esos proyectos no se han visto perjudicados, ¿no? Recibieron el principal más los intereses, gracias al sistema que hemos desarrollado en torno a EthiHub y a nuestro propio token, el ETHIC se llama. O sea, básicamente, nosotros creamos un token, el ETHIS, que ¿Qué ya es tiene un un valor token? económico, ¿Qué es un token? es un token.
Es un token, sí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Entonces, eso? un token es, pues fíjate, podríamos decir que es como una ficha, ¿no? O sea, en el mundo físico, un token viene a ser, ¿te acuerdas en los autos de choque que tenías que comprar una ficha de plástico y meterla y entonces te funcionaba? Bueno, pues eso es lo que llamábamos un token y en el mundo de la blockchain no deja de ser la unidad de cuenta de una blockchain. En Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin con mayúscula, hablamos del protocolo de todo Bitcoin. Bitcoin con minúscula es el token, ¿no? Lo que nos vamos intercambiando entre nosotros. En Ethereum tienes la blockchain que se llama Ethereum y el token que se llama O sea, Ether. sería la criptomoneda también. La criptomoneda nativa de una blockchain, con la que sueles pagar las comisiones, ¿no? Nosotros estamos también en Gnosis y el token de Gnosis es XDAI, ¿sabes? Para hacer transferencias en Gnosis, pues nos piden la 10ª parte de un céntimo en XDAI, ¿no? O sea, al final es como la unidad de cuenta y lo que cobran los mineros por hacer las O sea, transacciones. ellos cobran en XDAI, pero el seguro del préstamo es en vuestra propia criptomoneda, por decirlo así, que es el ETIX. El ethics, Eh, exactamente. Entonces, fíjate cómo alimentamos el ethics o cuál es nuestra lógica. De cada préstamo que realizamos a los agricultores, un 4% lo destinamos a comprar nuestro token, el ethics, en el mercado y a depositarlo en este sistema de compensación. Así recurrentemente. Como te decía, contamos con impagos en torno al 1,2%. Es decir, siempre que mantengamos una buena selección de proyectos como hasta ahora y los impagos estén por debajo de ese 4%, la bolsa de compensación cada vez se va a ir rellenando con más ethics. Cuando hubo impagos en la plataforma, lo que hicimos fue sacar ethics de la bolsa de compensación, venderlos y compensar a los inversores. Un poco nuestro sistema está muy enfocado en dar mucha seguridad a los inversores, porque entendemos que es una tecnología muy nueva, que puede haber miedo, que tienes que ir probando poco a poco, pero nuestro propósito es traer todo el dinero que podamos, ¿no? A través de nuestra plataforma y destinarlo a la economía real y productiva que estos agricultores representan. Y para eso tenemos que darles mucha seguridad, ¿no? Y en torno al token ethics hemos diseñado este sistema de compensación que creo que está muy bien, la verdad, o sea, que tiene mucho sentido. y además has comentado una cosa muy interesante, que también entiendo que es la base de, o tiene mucho que ver con esta confianza, ¿no? Hablo de la selección de proyectos, porque claro, hablamos de un proyecto que tiene una base tecnológica muy importante y que si criptomonedas, que si XDAI, que si Ethics, que si blockchain, pero también entiendo que tiene que haber alguien ahí, trabajáis sobre todo en, creo que eran en tres países, México, Brasil y Honduras, ¿puede ser? Sí, y ahora Que, en Ecuador también con cacao y en breve saltaremos a otros 2 países, fíjate. y también en África, ¿no? Vais a... Y en África también, estamos en conversaciones muy adelantadas. Entonces, ¿tenéis ahí alguien sobre el terreno? Porque esto, seleccionar estos proyectos que tienen lugar tan lejos, es que además de gente con ordenadores y gente moviendo Pues finanzas, hay peña ahí, gente aquí trabajando con agricultores o con contrapartes en estos países, con asociaciones, como sea. No sé cómo lo hacéis. sí, pues excelente pregunta. Fíjate, nosotros empezamos en México porque Jori, Gabriela, los fundadores son medio españoles, medio mexicanos, conocían muy bien la industria del café, conocían muy bien esta problemática y teníamos como para empezar a hacer ahí un piloto, porque, Ujú. oye, tú puedes pensar que tienes una idea maravillosa, pero de repente Ya, no vas a montar la mega plataforma y luego no encontrar agricultores o peor, encontrarlos y que te digan que no les interesa, o lo peor de todo, los encuentras, se lo explicas, les dice que y luego no te apagan, ¿no? Entonces, teníamos que prototiparlo, ¿no? Y ver si tenía sentido. Y claro. fíjate que fue muy bonito en México, que eso sí que fue una labor que hicimos nosotros, esa labor de campo, porque, insisto, que teníamos experiencia sobre el terreno. Nuestros agricultores en México no entendían, les costaba mucho entender cómo alguien en España, que no les conocía de nada, les iba a prestar dinero. Dice, pero hombre, si no me conoce, ¿cómo me va? Entonces nosotros le decíamos, mira, es un tío que nosotros le conocemos, que le decimos que a ti también te conocemos, que sabemos que tú eres una persona trabajadora, que tienes una parcela, que creas café, y le hemos dicho, pues déjaselo al agricultor en México, que te va a dar un 8% de rentabilidad, porque si lo dejas en el banco, no te va a dar nada. Y entonces así se ha ido creando como una complicidad, ¿no? Para ellos, fíjate, recuerdo, no se me olvidará, ¿no? De los primeros agricultores que vinieron a pagar, uno de ellos tiene un vídeo, creo que lo tenemos ahí en YouTube, en nuestro canal, que dijo, vengo a pagar lo que me han prestado porque si no pago no descanso y además no soy feliz. Textual. O sea, para estas personas también su palabra es como algo muy importante, ¿no? Y oye, y han hecho, ahora ustedes me han prestado, yo se lo doy.
Lo que pasa es que tienes toda la razón que ese modelo no era escalable, es decir, no nos podíamos ir nosotros a Honduras ni a Brasil, que no conocíamos. Claro. Entonces, claro, entonces eso se ha hecho a través de esos círculos de confianza primero, esos nodos originadores. Fíjate que invito mucho a la gente a leer en nuestro blog un artículo de Domingo Rosales, que fue nuestro nodo en Honduras, que creo que hay una entrevista, es una entrevista que explicita muy bien todo esto, ¿no? Cuenta Domingo que era al principio cuando le explicábamos no entendía nada de criptomonedas. Me decía, estos tíos, no, o sea, no entiendo nada que me están contando. Pero fíjate cuál era el problema. Los agricultores de Domingo pagaban intereses anuales del 60-70%. Ya Y ves. nosotros decíamos, Domingo, con nosotros los pagas por debajo del 20, en torno al 17 al 18. Y esa fue la motivación de Domingo. Dijo, joder, si esto es verdad, es que tengo que aprender de esto, ¿no? Y así es como poco a poco empezó a aprender. Le abrimos una wallet, hicimos transferencias, fue cogiendo confianza y entonces abrimos ese primer piloto. Y en la entrevista creo que es maravilloso porque pone un poco, valida nuestras hipótesis, ¿no? Los agricultores que participaron, al recibir mayor financiación y más barata, lograron hacer una mayor producción de café y de mayor calidad. Y luego pone otro ejemplo, dijo que son de esas cosas que no piensas, pero nos compartió un vídeo de un agricultor suyo, Alexander Moreno, que fíjate, hijo de agricultores, nieto de agricultores, tenía unas parcelitas de café, las tenía embargadas, ya iba afuera, no podía pagar más, y al meterse, al tener financiación barata, logró recuperarlas y nos mandó un vídeo como muy entrañable, decirle, señores, no me conocen, soy Alexander Moreno, tenía 3 fincas embargadas, gracias a ustedes he podido... Y entonces esos son los impactos positivos, ¿no? O sea, al final, joder, no me ves, pero se me está poniendo la carne de gallina mientras lo recuerdo, ¿sabes? Pero dices, qué barbaridad. O sea, por darles una solución financiera mucho más barata, ¿no? O sea, y eso es lo que nos permite las criptomonedas a día de hoy. Eso es, conviertes algo aparentemente muy abstracto, muy que parece una cosa muy extraña, ¿no? Criptomonedas, tecnología digital, así, como algo que no tocas, o que parece algo que, pues sí, propio como de casi de ciencia ficción, te diría, ¿no? Incluso para gente que pueda tener un móvil en su casa y nativos digitales, ¿no? Y habéis convertido eso en café o en otros productos, y eso significa una oportunidad para una buena vida para esos agricultores. Entonces, claro, es convertir lo intangible, ¿no? En algo totalmente tangible y que tiene consecuencias positivas para la vida de mucha gente. Eso es la leche, por no decir otra cosa. Pues hace así, ¿eh? O sea, yo no nuestro propósito y te reconozco que estamos como muy contentos, ¿no? De que se hayan ido validando. Fíjate, yo llegué a la conclusión que realmente lo único que necesitamos es un poquito de interés y curiosidad por aprender. Y luego los alicientes los tendrás, como el ejemplo de Domingo que te he puesto. Pero fíjate, yo a veces pongo el ejemplo. Si tú preguntas a la gente qué es el protocolo SMPT, la gente mayoritariamente no tiene ni idea, pero si a continuación añades que es el protocolo que utilizamos para enviar y recibir emails, y dices, ah, vale, sí, lo utilizo a diario. Claro. Pues esto es un poco lo que va a suceder con las criptomonedas, ¿no? No vas a tener que saber qué es la criptografía de curva elíptica, cómo funciona en Bitcoin, para saber que es algo muy útil y que te está solucionando muchos problemas que antes eran irresolubles. Y creo que ese es el secreto, interés y curiosidad por aprender, cacharrear poco a poco, formación, ¿sabes? Porque es verdad que este sigue siendo un ecosistema muy especulativo, donde hemos visto muchas estafas, donde, pues, oye, pero no, joder, es que ahora sí que podemos utilizar esta tecnología y llevársela a quien más los necesita. Y eso es un poco, pues yo creo que, mira, lo que yo espero, ¿no? Que si el año pasado ha sido un año del mercado bajista y han caído las criptomonedas y tal, en nuestro modelo de negocio no ha afectado, porque el café sigue creciendo, aunque Bitcoin suba o baje. Los agricultores siguen trabajando y como tú decías, o sea, al final estás creando algo tangible, que es un café o es un cacao excelente que lo pueden vender en mercados internacionales, ¿no? Nosotros les ayudamos a venderlo en mercados internacionales que reciben un sobreprecio. Fíjate, es que para que veas, ¿no? O sea, el Ujú. drama de estas personas que nos dimos cuenta es que para cancelar la deuda con esos intereses tan altos, entregaban la producción de café, así que perdían 2 veces. Primero, porque se financiaban a tipos altísimos y segundo, porque vendían el café
a precio de bolsa, ponte a €1 el kilo. Entonces perdían 2 veces. Claro. Nosotros también les damos la oportunidad, si quieren, de comercializar su café, donde lo podemos vender a 5 o 6 euros el kilo en mercados internacionales. Así que el agricultor recibe un sobreprecio que antes no tenía, con lo que de forma más desahogada puede hacer frente a los préstamos de la plataforma, ¿no? Yo creo que el éxito es eso, crear ecosistemas colaborativos, alinear muy bien los incentivos de todos los participantes, y si cada uno en EthiHub hacemos bien nuestro trabajo, los agricultores siguen, los que les prestan dinero, conseguimos que les llegue más dinero y tal, pues creamos un ecosistema donde, aunque tu objetivo sea egoísta, el resultado de tu acción redundará en beneficio de todo el ecosistema, ¿no? Esa es otra de las cosas que nos enseñó Bitcoin, teoría de juegos, ¿no? Alinear muy bien los incentivos de todos los participantes para que funcione correctamente el ecosistema. Entonces estamos hablando de, bueno, lo que vi en la web era 21 comunidades en Honduras, Brasil y México. Me has dicho que pronto en Ecuador. Me En suena. Ecuador ya estamos, ya hemos financiado, además Ajá. en Ecuador ya, que ha sido importante porque hemos ido más allá del café, hemos financiado cacao. Por Ujú. primera vez ya se han financiado 2 proyectos de cacao, y en México hemos abierto un segundo nodo originador más allá del primero, que era la cooperativa con la que empezamos, que esa sí es la que tuvimos que montar nosotros para ver si tenía sentido todo lo que estábamos haciendo. Y una cuestión, estos productos, sobre todo el café por algo, ¿es porque son los productos que mejor conocéis o por alguna otra Pues peculiaridad? Pues porque sí, la verdad es que tanto te decía antes, tanto Jorge y Gabriela, medio españoles, medio mexicanos, tenían relación con el mundo del café, conocían muy bien la problemática de estos agricultores. Yo siempre recuerdo una frase que dice Jori, ¿no? Dice, joder, yo es que no entendía, porque él es medio español, medio mexicano, ha vivido en Ujú. estos dos mundos, ¿no? Decía, joder, cuando estoy en España, macho, te llama al banco, ¿tiene usted preconcedido un crédito? Que no quiero un crédito. Y cuando estoy en México, lo caro que es financiarse, ¿no? Para Ujú. empresas solventes, y estas personas que pagan intereses del 100%. Y yo decía, yo no entiendo cómo no hay cola de gente para ir a prestarles dinero, porque los tíos pagan y un 100%. Y yo creo que es como funciona el cerebro humano. Cuando él descubrió Bitcoin, dijo, joder, pues ya está, ya tengo la solución. Ahora sí que es posible hacer llegar dinero internacional a estas personas mucho más baratas, ¿no? Y crear ese ecosistema colaborativo. O sea que empezamos por café y también son agroforestales, ¿no? O sea, Ujú. como el café, el cacao, caña de azúcar. Nosotros no financiamos que tú te puedas comprar una tele, una moto, porque no vas a poder devolver el préstamo. Si te compras una tele, estás todo el día viendo la tele, ¿no? Y Claro. te puedes meter en un círculo terrible de cada vez más intereses, no pago más. No, nosotros financiamos actividades productivas agroforestales, ¿no? Como es el café, o sea, al final tampoco unos tomates que te viene una helada, no. Entonces, pero bueno, es que aunque solo fuera café, y en México estamos hablando de necesidades financieras por encima de los 800 millones de euros al año. Ya ves. Pero, como te digo un poco, nacimos con vocación global y nos gustaría estar en muchos países con muchos cultivos para solucionar, pues eso, ¿no? Para llegar a muchos más agricultores. Más de 2 millones de préstamos en estos 5 años, ¿no? De existencia. Uh -huh. Y me hablas de mercados internacionales, pero que también, y creo que es muy importante, esta es la web del CryptoCafé. Sí. Bueno, del shop del CryptoCafé. Bueno, el CryptoCafé al final es un establecimiento aquí mismo en Madrid. Bueno, ya estamos los madrileños, siempre que decimos Madrid, aquí mismo, ¿no? Y cuando puede. Es el defecto que tenemos todos, manda narices. Bueno, aquí en Madrid, además bastante bien ubicado, tenéis un Cristo Café en el cual pues podemos probar, yo lo he hecho, yo he estado ahí, y un café bastante rico que podemos probar, como te digo, aquí mismo en Madrid, la calle Bastero, ¿verdad? Cerca Sí, de Bastero 13, por la Bastero zona de 13, la Latina. la zona de la Latina, muy bien situada. Además, fíjate, esto es que es muy interesante. Lo descubrí después de conoceros, ¿no? El Etihad, pues, sale en este artículo del Comidista, hablando de un café que merece la pena probar. El artículo del Comidista es, de hecho, 20 locales donde disfrutar del mejor café. Sí, el Comidista dentro del país, y os nombran. No sé si lo sabías esto, Íñigo. Sí, sí, joder, nos lo hizo saber un Ecijabr en el grupo de Telegram, ¿sabes? Oye, salimos en el Comedista y tal, y lo vi y dije, oye, pues nada, pues muchas gracias, ¿no? Pues una satisfacción, la verdad, ¿sabes? Porque sí que es verdad que es un café maravilloso, o sea, es Sí. lo que te digo, ¿no? Yo estuve ahí en el Crypto Café y bueno, pues probé vuestro café, me gustó. Luego más tarde ya no era hora de café, era hora de una cerveza, que también hay. Esto está muy bien, puedes probar el café
da para una muy buena conversación porque es un sitio muy agradable. Yo ahí estuve un buen rato y tal. También incluso hay gente que, yo creo que hasta hay gente que trabaja ahí. En Sí, plan, tenemos habilitado una zona de coworking y si claro, quieres venir a trabajar, pues ahí tienes una mesa, fenomenal. que fue mi caso. Es que da por una, bueno, desde el conté antes, una jornada que estábamos ahí. Empecé el día, o la tarde, mejor dicho, con un café. Acabamos con una cerveza, buena cerveza artesana de Madrid, además. Y bueno, pues es un sitio muy recomendable. Y es que está genial, ¿no? Porque una cosa que me gustó de este proyecto que conocí in situ en este Criptocafé es que lo veías, ¿no? Porque pasa mucho en el ámbito del emprendimiento. Todavía vosotros sois un emprendimiento joven. No sé si startup, porque ya ha pasado el año. No sé hasta cuándo es startup. No sé cuántos años tienes que Sí. tener. Pero vamos, que hay muchas Pues empresas. no, sí que Sí. sabíamos que te dicen que el 90% de las startups no pasan lo que llaman el Valle de la Muerte, ¿no? Chan, Que son chan. esos 2 años hasta que tienes un proyecto mínimo funcional, pero no llamas la atención y tal. Y era, oye, ya llevamos 5, entonces ya somos un poco, pues no sé, startups, pero veteranos, ¿no? Ya No habéis sé cómo se pasado el llama, valle, pero ¿no? El valle ya de... hemos pasado el Valle, sí. Pues está genial porque en el ámbito del emprendimiento pues hay empresas y proyectos muy chulos, luego hay otros que en realidad es así, lamentablemente, hay mucha venta de humo dentro del mundo del emprendimiento y mucha utilización partidista y propagandista por otros intereses que tampoco es el día, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar aquí. Pero no, aquí veías que era un proyecto real, que esto funcionaba, el café lo probabas, es que está ahí y encima claro, yo me enteré de la historia, de lo que había detrás del café, cuando ya me lo había tomado y pensé, joder, qué guay, ¿no? Que este café que me he tomado, pues al final estás, eres parte de una cadena, ¿no? Y estás ayudando a gente, pues está guay. O sea, joder, si vas a quedar con alguien para tomarte un café por Madrid, en un sitio como la zona de la Latina, que hay mucha gente que queda, y quieres conocer un sitio nuevo dentro de la Latina, pues vente al Cristo Café, que está muy bien ubicado, y encima ese café que te tomas con tu colega o con quien sea, pues está ayudando a alguien. Es que está genial. Vamos, me parece que es un ejemplo claro de consumo con impacto. Pues te agradezco mucho la recomendación y yo creo que sí, o sea, yo creo que nosotros también como usuarios tenemos que ser conscientes del poder que tenemos también, que a veces no lo somos, ¿no? Y que indudablemente con ese café, que es un café de especialidad, que lo estás disfrutando, pues estás ayudando al productor, que al final es el eslabón más débil de toda la cadena de distribución. Fíjate que cuando nos tomamos un café de especialidad, menos del 1% le llega al productor de esos 2 euros a lo mejor que estás pagando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es poner en valor a los pequeños productores y eliminar de muchos de esos eslabones que no aportan valor realmente. Y nada, sí, la verdad es que es una satisfacción, claro. O sea, es un café con impacto, como dices, sí. Estamos ya terminando la entrevista. Antes que nada, porque yo no sabía lo que iba a tardar. Siempre os digo más o menos media hora, pero cuando veo que hay ganas y pasión, no me gusta cortaros, porque Pues, veo que pues, tienes pues corta ganas. porque podríamos estar otra hora, ¿sabes? O Ya sea, que te... está bien. Pero a mí me gusta la gente con pasión. Entonces, simplemente para terminar la entrevista, antes de la última pregunta, sí decirte, mira, otra vez aquí estamos del lado del comidista. Hoy, además de eso, esto es mucho menos importante que el comidista, pero en la nueva web, porque esto era más, mira, de hecho aquí te está saliendo también, esta es la nueva web de noticiaspositivas.es que hemos sacado este año, porque al principio era solamente un canal de emisión en Twitch, luego también Twitch, YouTube y Inivox, y también estamos colgando las cosas en noticiaspositivas.es, de hecho aquí estáis, es la primera noticia de Noticias Positivas, el programa que estamos haciendo ahora, y colgaremos otros contenidos aquí y otros contenidos que teníamos en la anterior etapa digital, noticiaspositivas.es. Entonces, bueno, no es igual que el comidista, no es igual que está en el país, pero que sepas que hoy también sois protagonistas, no solo aquí en Espacio, sino también en nuestra web, en nuestra flamante web que hemos estrenado hoy y la hemos estrenado, bueno, pues hablando de vosotros, de este proyecto. También simplemente quiero hablar de este buzón activista que tenemos aquí para que proyectos, sobre todo movimientos sociales, nos puedan escribir y hacernos llegar las cosas, porque queremos aquí hablar de muchos proyectos
que cambian las cosas y muchas iniciativas que hace la gente y que no se conocen y que si se conocen pues tienen un gran impacto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la web de noticiaspositivas.es, Íñigo. Habéis sido los Ujú. primeros invitados o los protagonistas de este comienzo de la nueva web. Creo que ha sido una muy buena idea porque sois un proyectazo y encantado de darles voz. Y simplemente, para terminar la entrevista y este primer programa del año, pues última pregunta abierta para que digas todo lo que quieras decir y que no se deba quedar en el tintero. Nada, pues yo fíjate, bueno, lo primero, darte la enhorabuena más con la web, que qué gusto recuperarte otra vez para Muchas el gracias. ecosistema. La gente no sabe que sí, que nos conocimos hace años también charlando de estas cosas. Y nada, y un placer enorme, ¿sabes? Y un privilegio para nosotros estar ahí con la inauguración. Y Mutuo. luego nada, pues yo lo que he dicho antes, creo que de verdad las personas que nos están escuchando, que cacharren, ¿no? Que digan, o sea, que yo, el objetivo de esta entrevista, fíjate, con que solo una persona las estuviera viendo, le convenciéramos para decir, joder, es lo que han dicho estos tíos, a ver, yo no tenía ni idea, pero me voy a enterar y que se metan en la web y que presten $20, ¿no? A los agricultores. Y que, oye, nos pregunten en Telegram si tienen dudas. Es decir, que tenemos una herramienta poderosísima al alcance de nuestra mano y cuantos más seamos, mucho mejor, ¿no? Y entonces lo único que necesitamos es ese interés y curiosidad, que es lo que apelo a las personas, ¿no? Demuestra ese interés y curiosidad y sé muy bienvenido a este mundo descentralizado, que la verdad las posibilidades son inmensas. Entonces has dicho que por Telegram se os puede contactar, ¿has Sí, dicho? nada, en Telegram, @EthiChub, ahí nos tenéis a todo el miembro del equipo y cualquier duda que tengáis o del proyecto, de criptomonedas, pues ahí estamos todos para resolver. Telegram me parece que es una herramienta también muy potente para crear grupos y ir creando comunidad, ¿no? Ahí tenemos, pues son miles ya los de EthiHubers, pues los que vamos compartiendo noticias y cosas y lo que hacemos. Perfecto, pues genial con esta última recomendación para contactar con vosotros. Es genial. La idea no solamente es hablar de noticias positivas, sino si podemos además contribuir a que sigan pasando cosas y a que estos nodos crezcan y crezcan estas comunidades, pues mejor que mejor. Pues nada más, Íñigo, muchas gracias. Primero por seguir ahí, después de años, los que te conozco, vamos, ya te conozco a lo tonto, fue hace unos cuantos años cuando hablamos, y los que ya Sí, llevarás de antes. Y al final, una satisfacción porque muchas veces cuando te dedicas a un periodismo muy underground, ves a gente que luego contactas con ellos tiempo después y ves que están haciendo cosas que son las que ellos querían hacer en realidad y acaban teniendo un impacto real en la vida de mucha gente, impacto que se mide en cientos de proyectos, en decenas de comunidades, en millones de euros, en mucha ayuda. Así que genial porque esto es muy interesante y de verdad que es una gran satisfacción a nivel profesional también, pero sobre todo personal. Muchas gracias, Íñigo. nada, muchas gracias a ti, es recíproco y nada, y un saludo enorme a todos los que nos estáis viendo. Pues un saludo, terminamos aquí el programa de la semana. La próxima semana ya anticipo que el jueves hablaremos de una iniciativa muy chula con Miguel Baldeán de Biomima y del Bioni Festival, que alguna vez hemos hablado de ellos. Danza relacionada con naturaleza, festivales con emisiones negativas, muy interesante, lo recomiendo. Y nada, como decimos aquí, como siempre os contamos, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida os llene de noticias positivas todo el rato. Hasta luego.